La próxima conferencia será sobre diagnóstico preventivo de ACV en pacientes falsémicos, a cargo de la doctora Johanna Rodríguez. Hola, mi nombre es Johanna Rodríguez, yo soy hematóloga pediatra y laboro en la Clínica de Hemoglobinopatías del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Y en el día de hoy tengo el compromiso de conversarles sobre diagnóstico preventivo de ACV en pacientes con enfermedad de células falciformes y de la experiencia que tenemos en nuestro hospital. Mencionar que no tengo ningún conflicto de interés y los tópicos a tratar en este conversatorio son: vamos a revisar lo que es la causa de ACV en drepanocitosis, verificar las estadísticas disponibles de esta complicación, cuáles son los medios diagnósticos preventivos que tenemos para la misma y cuáles terapéuticas podemos aplicar en base a los resultados de esos medios y qué hacemos en el Robert Reed Cabral. Iniciamos hablando de que la enfermedad de células falciformes, como muchos sabemos, es una anemia hemolítica hereditaria y que tiene la característica de que el eritrocito o glóbulo rojo va a tener una conformación anormal, con una estructura rígida y en forma de hoz, que esto, aunado a que puede hacer mayor adhesibilidad al endotelio, va a ocasionar lo que son obstrucciones de los vasos sanguíneos. Y esto va a provocar todas las causas de las complicaciones agudas y crónicas que esta enfermedad puede presentar. Y una de las complicaciones más temidas son los ACV, que han sido una de las complicaciones más estudiadas desde que se comenzó a evaluar las características de esta entidad. Sabemos que los accidentes cerebrovasculares pueden ser tantos transitorios, infartos isquémicos, infartos hemorrágicos y los infartos silentes. En la edad pediátrica, lo más común es que ocurran lo que son los infartos isquémicos, con un pico de incidencia ya a los 29 años de edad. Y ya en los adultos jóvenes, entre 20 y 29 años, suelen ocurrir lo que son infartos hemorrágicos, pero esto no implica que puedan ocurrir en cualquier edad. Ya los infartos silentes no tienen las mismas características que pudieran tener los anteriores, pero sí estos se pueden manifestar con lo que es un déficit neurocognitivo. ¿Por qué medidas preventivas? Pues las estadísticas nos informan que un 11% de los pacientes con enfermedad de células falciformes antes de los 20 años pueden presentar lo que es un accidente cerebrovascular. Esta incidencia va a aumentar hasta un 24% a los 45 años de edad. Y el riesgo mayor de que se presente en edades pediátricas es entre los 5 y 10 años. También sabemos que un niño con esta entidad puede tener el riesgo de 333 veces mayor de presentar un accidente cerebrovascular que un niño que no padezca en la entidad. Hablamos de los accidentes cerebrovasculares silentes. Esto, aunque no tengan una manifestación clínica florida, sí se presentan hasta 39% de los pacientes menores de 18 años y van a predeceder lo que son los infartos cerebrales. Por eso es importante también hacer diagnósticos que se puedan detectar a tiempo y tomar medidas para los mismos. Junto con lo que es estudio de medidas preventivas para accidentes cerebrovasculares, se ha estudiado mucho lo que es el Doppler transcranial. Este es uno de los estudios que ha sido la piedra angular y que ha cambiado lo que es el manejo de las enfermedades de células falciformes. Tenemos que el primero en hablar de lo que es la eficacia del Doppler transcranial fue Adams y colaborador en 1992. Este ya para la fecha tenía como establecido que este estudio tenía una sensibilidad y especificidad de un 86%, dando resultado favorable a lo que es la evolución de esta enfermedad. También se sabe que una de las arterias que más se altera en lo que es los accidentes cerebrovasculares en falsemia son las arterias cerebrales medias, pero también pueden tener una afectación lo que son las anteriores y posteriores. A nivel nacional también se han realizado algunos estudios que demuestran cuáles de esas arterias se pueden haber obstruido, como fue el caso del estudio realizado por Fernández en el 2019, quien midió lo que es la evolución clínica de los pacientes falsémicos con Doppler alterados en el Hospital Infantil San Lorenzo de los Minas desde abril 2017 a abril 2018. Y tenemos como resultados que los mismos tienen características parecidas a los publicados por estudios anteriores, como que todos los pacientes fueron obstruidos en la arteria cerebral media, un 70% en la arteria cerebral media derecha y un 30% en la arteria cerebral media izquierda.
Tenemos además que las velocidades encontradas en los estudios que se hicieron en estos Doppler de esos pacientes, el 75% de los mismos mostró una velocidad mayor de 200 centímetros sobre segundo y un 25% se encontraban entre 170 y 199 centímetros por segundo. No solo los estudios de imágenes como el Doppler transcranial son manifestaciones que pueden predisponer y que debemos tener en cuenta para lo que es evaluar esos pacientes que tengan riesgo de hacer accidentes cerebrovasculares, sino que también tenemos lo que son los ataques isquémicos transitorios. Un paciente que presentó un ataque isquémico transitorio tiene el riesgo de hacer un infarto cerebral. Aquellos pacientes que hayan presentado lo que es síndrome torácico agudo en los días previos también tienen el riesgo de hacer lo que son accidentes cerebrovasculares. Pacientes que mantengan anemia severa sostenida, algunos que tengan tensión arterial sistólica elevada, la leucocitosis y la hipoxemia nocturna. El Doppler ecotranscranial nos mide lo que es la velocidad del flujo sanguíneo de lo que es el polígono de Willis. Y esta prueba, como ya hemos mencionado, ha sido la prueba de elección para detectar los pacientes con mayor riesgo de desarrollar lo que es un infarto cerebral. Otros estudios que también son de ayuda para lo que es la evaluación de los pacientes con enfermedad de células falciformes es la resonancia magnética. Y esta va a ser aliada para lo que son la detección de infartos silentes. La Guía Española de Hemato-Oncología Pediátrica recomienda que se debe realizar una única resonancia magnética a partir de los 4 años de vida. Si esta resonancia resulta ser normal, entonces se debe repetir a lo que es 8 o 10 años de vida. En caso de que el paciente tenga alguna sintomatología como cefalea, parestesia o algún cambio neurológico, entonces este estudio debe realizarse desde el momento que presente los síntomas y repetirse cuando sea necesario. Ante pacientes que ya hayan presentado lo que son accidentes cerebrovasculares agudos, es de suma utilidad hacer lo que es la angioresonancia magnética para tener lo que es un angiograma de las arterias ya cerebrales. Pero esos estudios, tanto la angioresonancia magnética como la resonancia cerebral, son de unos costos elevados y nuestras poblaciones no tienen un acceso tan factible para los mismos, pero afortunadamente ya sabemos que el Doppler transcranial detecta anomalía en el flujo sanguíneo cerebral antes de que se vean alteraciones en la angioresonancia magnética, convirtiéndose este en un estudio de ayuda para nosotros y el manejo de estos pacientes. ¿Cuándo se debe realizar este Doppler transcranial? Pues la Guía Española de Pediatría recomienda que anualmente a todo paciente que tenga enfermedad de células falciformes se debe realizar este estudio a partir de los 2 años hasta los 16 años. Pero también nosotros tenemos que adaptar esas recomendaciones a nuestras realidades. Tenemos en cuenta que los niños menores de 3 a 4 años no tienen una gran colaboración con lo que es realizar estudios. No pueden mantener la postura, quizás mantengan el llanto fuerte, por lo cual nosotros como institución los realizamos a partir de los 3 años de edad. Antes del 2019, los parámetros para evaluar lo que eran los reportes de Doppler transcranial eran los siguientes. Si un paciente mostraba velocidades por debajo de 170 centímetros por segundo, se consideraba normal. Aquellos que tenían reportes entre 130 y 199 centímetros por segundo, entonces teníamos un Doppler condicional. Y aquellos con velocidades mayor de 200 centímetros por segundo se consideraba patológico. Hay estudios, como mencionamos, que fueron piedra angular en lo que es la evaluación y las medidas a tomar con los reportes de este Doppler, como fue el estudio STOP. Ese, aparte de determinar cuáles eran los estándares a tomar en cuenta en la evaluación con el Doppler y cuáles manejos teníamos que poner, nos confirmaron que un paciente que tenga velocidades por encima de 200 centímetros por segundo y que se incluya en lo que son terapias de regímenes hipertransfusional, iban a reducir el riesgo de presentar infartos cerebrales de un 10% a un 1% anual, y esto ha sido valioso para la evolución de nuestros pacientes. También ese mismo estudio confirmó que ya después del 2019, los equipos que se utilizaban para realizar los Doppler transcranial tenían una variabilidad de un 10 a un 15%, que teníamos que ajustar a los valores, por ende los rangos de referencias variaron. Tenemos que ya se considera normal aquel Doppler que tenga velocidades por debajo de 150 centímetros por segundo. ¿Y cuál es la conducta a tomar con estos pacientes? Se debe realizar un control anual.
Los valores que están entre 150 y 180 centímetros por segundo ya eran considerados condicional. Según esta guía, sus recomendaciones es realizar el ecodoppler a los 3 meses e indicar estudios de resonancia magnética y angioresonancia. Y luego de hacer estas evaluaciones, si persistían condicional, entonces tomaban manejo con lo que es el plan de hidroxiurea. Ya los pacientes que tenían velocidades por encima de 180 centímetros por segundo se consideraban anormal. En este caso, ellos recomiendan solicitar igual estudios de imágenes como resonancia y angioresonancia y realizar en una semana el control de Doppler transcraneal. Y si aún así persistían alterados, entonces en esta ocasión se consideraba iniciar a esos pacientes en régimen hipertransfusional. Pues bien, ¿qué hacemos nosotros en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral? Como todos sabemos, este es uno de los hospitales que tiene la clínica de hemoglobinopatía más amplia del país en asunto de pediatría, contando con más de 3.000 pacientes que acuden regularmente a la consulta. Esos datos son hasta el 2019. Y en el 2014 nosotros iniciamos formalmente lo que es el programa de terapia transfusional, contando con un número de 350 pacientes, de los cuales activos teníamos hasta el momento 250 pacientes. Y en el programa de hidroxiurea teníamos 310 pacientes. Esos pacientes que estaban inscritos en esos programas no eran exclusivos pacientes que estaban recibiendo terapia o hidroxiurea por Doppler transcraneal alterado, sino que tenían varias indicaciones. Pero hay algunos estudios, como fue el caso de Rojas, que realizó una evaluación de las complicaciones de la terapia transfusional en pacientes que acudían a esta clínica desde el 2017 al 2018. Y uno de sus objetivos era evaluar cuál era la indicación de la terapia transfusional en los 242 pacientes que se evaluaron, observando que tenemos que casi un 68% de los mismos estaban en terapia transfusional de manera preventiva. Esto quiere decir que esos pacientes estaban en este programa por alguna imagen diagnóstica y especialmente por Doppler transcraneal. También tenemos el estudio realizado por Vega en el 2019. Este fue un estudio prospectivo que midió la efectividad y adherencia al tratamiento con hidroxiurea en esos pacientes. Y una también de sus evaluaciones, su objetivo era medir lo que era la indicación de hidroxiurea, teniendo que el 41% de estos pacientes estaban tomando hidroxiurea por Doppler transcraneal condicional. Entonces también estaban incluidos en este programa de forma preventiva por una evaluación que hicimos con este estudio. Si ya tenemos un paciente que tiene estos Doppler, como ya mencionamos, ¿cuál es el plan que nosotros seguimos en nuestra institución basado en las recomendaciones de las guías que ya hemos analizado? Pues a partir de los 3 años se debe realizar un Doppler transcraneal en cada niño. Si este Doppler resulta ser normal, se repite anualmente. En caso de que este Doppler dé resultados condicional, entonces se inicia inmediatamente lo que es el programa de hidroxiurea y se repite luego la evaluación a los 3 meses y si persiste con el resultado condicional, entonces se reevalúa el tiempo de la terapia estableciéndose que debe ser de 9 meses a 12 meses para hacer la próxima evaluación. En caso de que el Doppler resulte patológico, se inicia terapia transfusional en cualquiera de sus modalidades, tanto simple como exsanguinotransfusión, y se hace una reevaluación a los 3 meses ya de haber iniciado la terapia. Si el Doppler persiste con lo que es el resultado patológico, entonces se establece un programa de terapia de 9 a 12 meses y luego se reevalúa. Hay muchos ensayos y estudios que también nos han ayudado a determinar cómo seguir a esos pacientes que están inscritos en lo que son regímenes hipertransfusionales o terapia transfusional, como es el caso del ensayo Twitch. Este ensayo ha demostrado que aquellos pacientes que tuvieron en promedio de 4.6 a 3.2 años en regímenes hipertransfusional previo por Doppler transcraneal alterado, luego de ser pasado a lo que es el tratamiento con hidroxiurea, mantuvieron valores normales de lo que es comparado con aquellos pacientes que continuaron en regímenes hipertransfusional y también ambos disminuyeron lo que es el riesgo de hacer ACV. Por ende, este ensayo nos ha ayudado a mantener lo que es el cambio con esos pacientes que mantuvieron un tratamiento por Doppler alterado y normalizaron los mismos. El tiempo promedio en que un paciente inicia lo que es cualquiera de las dos terapias, tanto hidroxiurea como terapia transfusional,
para normalizar un Doppler se considera que ha sido entre 18 a 24 meses. Luego de esto, entonces se establece seguimientos ya periódicos, sea cada 6 meses, cada 9 meses o anuales. Todo va a depender de cómo esté ese paciente y si no tiene una clínica ya que tenga que ver con algún dato neurológico. Sin lugar a duda, el Doppler transcraneal ha sido una de las evaluaciones que ha cambiado el curso de nuestros pacientes con enfermedad de células falciformes, y ya a manera de conclusión vamos a resumir como los puntos claves de este conversatorio, y es que los accidentes cerebrovasculares son una de las complicaciones con mayor morbimortalidad en pacientes con enfermedades de células falciformes. Ya sabemos que el Doppler transcraneal es el medio diagnóstico de elección para prevenir esos accidentes cerebrovasculares, y que la evaluación con esos Doppler nos permiten introducir esos pacientes ya sea en seguimiento, en terapia con hidroxiurea o en tratamientos con regímenes hipertransfusional o terapia transfusional, y que todas estas medidas han logrado lo que es la mejora en la calidad de vida de nuestros pacientes con enfermedad de células falciformes. Aquí tengo algunas imágenes de nuestra unidad que estamos utilizando a partir del 2019, en donde los pacientes reciben su terapia cómodamente con un personal que siempre está ahí evaluándole y verificando que todo se haga lo más correcto posible. Muchísimas gracias por su atención. Aquí algunas de las referencias utilizadas, y esperando que si tienen alguna duda o información puedan contactarnos. Gracias.